Colegio de Ingenieros del Perú. Que nos saluda es el ingeniero Jorge La Cruz Aguirre, secretario del capítulo de Ingeniería Civil del periodo 2016-2018. Tenemos el agrado en esta oportunidad de haber programado una conferencia internacional en un tema que como ingenieros civiles nos atañe y tiene que ver con los temas de investigación y resultados, el cual serán vertidos por el conferencista durante su exposición. El tema a tratar es Pavimentos de concreto, el costo del ciclo de vida. Como ustedes sabrán, nuestra red vial tiene un porcentaje de vías principales y secundarias pavimentadas y otras en mayor porcentaje, estamos hablando del 63%, sin pavimentar dentro de nuestra red nacional. Las que sí cuentan con una superficie de rodadura, llámese concreto rígido o concreto asfáltico, es decir, el pavimento flexible, tienen una periodicidad de mantenimiento que a veces escapa a la planificación y lógicamente con la experiencia que nos va a advertir el profesor, el doctor Robert Smith, vamos a tener la oportunidad de conseguir mayores alcances para que nuestros criterios mejoren y podamos dar un mejor aporte en la gestión que nos toca como profesionales o futuros profesionales. Bien, el doctor Robert Smith es doctor en filosofía, Philosophic Doctor, PD, como solemos nosotros decirle. Es profesor en Ingeniería Civil y Medio Ambiente. Yo le pido que lo recibamos con un fuerte aplauso para que él pueda iniciar su conferencia y presentar su currículum vitae. Por favor, con ustedes el doctor Robert Smith. Buenas noches. Buenas noches con todos. Good evening. Anyone fluent in English? ¿Alguien aquí habla inglés? Okay. Well, my good friend Juan Pablo will help translate tonight. Yo voy a ser traductor para ustedes esta noche. Mi nombre es Juan Pablo. And thank you for the warm greeting, Jorge. Gracias por los saludos. Gracias por su introducción, Jorge. And thank you for your time, Y gracias a todos por su tiempo. especially a long day's work. Especialmente los que tuvieron un día largo de trabajo. Okay. We'll be done before 10 o'clock tonight. Vamos a terminar antes de las 10 de la noche el día de hoy. No. No. Maybe we'll talk for about a half hour about Vamos the a topic. hablar más o menos por media hora acerca de estos temas. But I look forward to sharing this talk with you. Y realmente espero poder compartir eso con todos ustedes. My home Mi casa in Wisconsin. es Wisconsin. Any of you traveled to the United States? ¿Alguno de ustedes ha viajado a Estados Unidos? Some of you? And I first came to Peru 4 years ago. La primera vez que vine a Perú fue hace 4 años. And my good friends from Universidad de Piura. Ellos son mis grandes amigos de la Universidad de Pira. Okay. Coconut? Coco, No alcohol. sin alcohol. But the reason I came to Peru, Pero la razón por la cual vine a Perú I co-author a textbook, es porque soy coautor de un libro and one of the co-authors, y el otro coautor Clifford Schexnayder, se llama Clifford Schexnayder. has many friends in Peru, Tiene muchos amigos en Perú and I thank him for developing the contacts. y le agradezco por haber desarrollado estos contactos.
And we teach a course at Universidad de Piura y enseñamos un curso en la Universidad de Piura about construction methods. de métodos de construcción. And we actually had a class Saturday. De hecho, tuvimos una clase el sábado, And, tenemos una el siguiente sábado yeah, and then one this Saturday. y tenemos una este sábado que viene. We're discussing concrete pavement Vamos a discutir temas de pavimentos de concreto and also asphalt pavement. y pavimentos de asfalto. But Peru has tremendous history El Perú tiene una historia tremenda in road construction. en construcción de carreteras. And of course, all of you are well aware, Por supuesto que todos ustedes están al tanto de esto. yeah, what a significant engineering achievement. Es un gran logro de la ingeniería. Yeah. What, 800 years old? Es de 800 años de antigüedad. The two campuses that I taught, Estos son los dos campus en los que yo enseño. the main campus in Piura El campus principal está en Piura and then here in Lima. y acá hay uno en Lima. And many excellent professors Hay muchos profesores excelentes and the students, y estudiantes and I love to come back. y me gustaría regresar. This is the Piura campus Este es el campus de Piura and field trip to Sullana, y este fue un viaje a Sullana. and then construction sites. Estos son sitios de construcción. Maybe do some of you recognize Professor Gerardo ¿Algunos Chan? de ustedes reconocen al profesor Gerardo Chan? Maybe. Quizá. Okay. My family came with me. Mi familia vino conmigo. We lived in Piura for 4 months, Vivimos en Piura por 4 meses and we developed many good friends. y hicimos muchos amigos. And my daughter Mi hija and then my son y mi hijo still communicate with their friends. todavía se comunican con sus amigos Yeah, Facebook, vía Facebook, Snapchat, vía Snapchat, Instagram. vía Instagram. So many good friends. Así que tenemos muchos amigos. And my wife Lisa, Ahí está mi esposa Lisa and then our good friends, the Balarezo. y mis amigos, la familia Valareso. And we, Machu Picchu, Acá es un viaje que tuve a Machu Picchu and then we rode the train. y esas son las vías del tren. But the train ride we'll never forget, Nunca voy a olvidar el viaje del tren over the Andes por los Andes to Huancayo. hacia la ciudad de Huancayo. Tremendous engineering. Es una gran ingeniería. And past some of the copper mines. Pasamos algunas de las minas de cobre. Any of you work in this area? ¿Alguno de ustedes ha trabajado en esta área? No? Okay. So, okay, we better get to work. Así que empecemos a trabajar. And again, thank you again, Jorge, for the introduction. Y de nuevo, gracias a Jorge por la introducción. Yeah, presentation tonight. La presentación del día de esta noche, Okay, we'll cover these 5 topics. vamos a cubrir estos 5 temas. This is our goal, Este es nuestro objetivo, is to understand the cost es entender el costo and performance y rendimiento of concrete pavements. de los pavimentos de concreto. And we are familiar Nosotros estamos familiarizados that concrete costs more, con el hecho de que el concreto cuesta más, but lasts longer. pero también dura más. How many of you are working on concrete pavements? ¿Cuántos de ustedes están trabajando en pavimentos de concreto? Okay. How many on asphalt? En asfalto. Okay. Both come with a cost, Ambos tienen su costo, so we need to understand así que tenemos que entender the relationships. cuál es la relación. Yeah, this is a decision many of you may be faced with. Esta es una decisión con la cual muchos de ustedes van a toparse en su vida. And the rule of thumb, the best practices Las mejores prácticas tell us that concrete lasts longer, nos dicen que el concreto dura más, but generally costs more. pero generalmente cuesta también más. So
So the purpose of the talk tonight Entonces, los propósitos de esta charla is to look at the costs throughout the life of the pavement. es ver el costo por el ciclo de vida del pavimento. And we'll focus just on concrete pavement. Nos enfocaremos solamente en pavimentos de concreto. But the difference is Pero las diferencias the base material. están relacionadas al material base. The base has a direct effect on performance. La base tiene un efecto directo en la performance. Let's briefly talk about pavement design. Vamos a hablar de manera muy corta acerca del diseño. Concrete is interesting. El concreto es interesante. The distribution of the tire load La distribución de la llanta, el peso de la llanta, spreads rapidly in the base. se esparce rápidamente en la base. Asphalt Sin embargo, en el asfalto has a much more pronounced effect on the base. ocurre un efecto mucho más pronunciado en la base. But asphalto very dependent on the base material. El asfalto es muy dependiente del material de la base. We can build concrete pavements on a softer base, Podemos construir pavimentos de concreto en una base más suave, but of course we want a stiff base. pero por supuesto que queremos una base más rígida. Pavement design began here El diseño de pavimentos comienza acá. in America. En Estados Unidos, Many years ago, hace muchos años, the AASHTO road tests. en Ashto. Yeah, AASHTO. Who's familiar? Of course, a lot of you working with AASHTO. Algunos de ustedes trabajan con Ashto. Yeah. It's a long time ago. Esto fue hace mucho tiempo. 60 years ago, Hace 60 años. these test sections Estas secciones de prueba created the pavement models. crearon los modelos de pavimentos. This is a lot of very important equation. Esta es una ecuación muy importante. It's very precise. Es muy precisa. Mucho data. Mucha data. So the goal is El objetivo es to determine the structural determinar el estructural and determine the pavement thickness. y determinar el espesor del pavimento. But also very important Pero también es muy importante is the serviceability change. es el cambio en la serviciabilidad. And that serviceability Y esa serviciabilidad is affected by truckloads. está afectada por la carga de los camiones. We do not design pavements for cars. Nosotros no diseñamos pavimento para autos, para carros. We design them for trucks. Los diseñamos para camiones. There's the rule of thumb, kind of a best practice. Otra buena práctica, One truck un camión equals 100 cars. es equivalente a 100 carros. Of course, we'd have to analyze that, Por supuesto que esta frase debe ser analizada, but we design for trucks. pero básicamente diseñamos para los camiones. And of course, if any of you work on airports, Y por supuesto, si alguno de ustedes ha trabajado en aeropuertos, yeah, the plane loaded, the plane load, the plane weight. Trabajan con el peso de los aviones. So serviceability. Serviciabilidad. You can see this pavement. Pueden ver este pavimento. I studied this with other engineers. Estudié este pavimento con otros ingenieros. The serviceability is going down. La serviciabilidad baja, disminuye. Patching? Patching? Yeah, that was. Just distress. Ok, esa habla del estrés que hay en el pavimento. Now the question is when to maintain. Otra pregunta es cuándo hacer mantenimiento. Let's go back to this curve. Volvamos a esta curva. The serviceability En la serviciabilidad goes from good va desde buena to bad. a baja, a pobre. And of course, with time, Y por supuesto esto es a lo largo del tiempo. it loses serviceability A lo largo del tiempo va perdiendo serviciabilidad
But then if we apply a treatment, Pero de nuevo, si le aplicamos cierto mantenimiento, we can bring the serviceability up. podemos hacer que la serviciabilidad vuelva a aumentar. But that only lasts for so long. Pero esto solamente dura ciertos años, cierto tiempo. And this curve continually works downward. Y esta curva usualmente vuelve a hacer este ciclo. So an important question for us, Así que la pregunta importante para nosotros when to apply that treatment, es cuándo aplicar ese tratamiento, and always looking at cost. siempre teniendo en cuenta el costo. Some of the factors affecting costs, Algunos de los factores que afectan el costo, a more strong design, a more design life algunos son, por ejemplo, la vía de diseño, increases cost. y esto aumenta el costo. And more pavement thickness Y más espesor del pavimento increases cost. también aumenta el costo. And a stronger base Y una base más fuerte, más increases resistente, cost. también incrementa el costo. And we're all familiar with that. Todos estamos familiarizados con esto. So nothing is free. Así que nada es gratis. So our challenge we have as civil engineers, El reto que tenemos los ingenieros civiles, what level to design, en qué nivel diseñar and when do we want to maintain. y cuándo tenemos que hacer mantenimiento. Let's focus on the different bases under concrete. Vamos a enfocarnos en las distintas bases del pavimento, del concreto. We can rubbleize existing pavement under concrete, Podemos hacer un rublizado del pavimento existente en el concreto, where we crack the pavement, donde hacemos grietas en el concreto, okay, or crack the lower layer. hacemos grietas en la capa inferior del concreto, The cost is moderate. en los que el costo es moderado. We can pulverize the pavement, Podemos pulverizar el pavimento, where we grind, donde trituramos, okay, and that cost is moderate. y ese costo es moderado. We can just pave directly over concrete, También podemos hacer el pavimento de frente sobre concreto, and very low cost. a un costo muy bajo. This, of course, is asphalt paved directly over concrete. Este asfalto está directamente sobre el concreto. So we're using the existing base, Utilizamos la base que ya existe, yeah, no treatment, sin tratamiento, low cost. con lo cual hay bajo costo. We can pave over existing asphalt, Podemos hacer pavimento sobre asfalto que ya existe, okay, moderate cost. a un costo moderado. A unique base that we can build. Una base única que podemos construir. One is a dense base. Una es la base densa, The water cannot permeate. en la cual el agua no pasa, It has a lower cost. tiene un costo menor. But we can build pavements Pero podemos construir pavimentos with a more open material con un material más abierto, where water can pass through. en el que el agua puede pasar. Those pavements are more expensive. Estos pavimentos son más caros. Este material. Unfortunately for pavements, Desafortunadamente para el pavimento, a question for you, la pregunta para ustedes is water our friend? es: ¿el agua es nuestra amiga? No. So we can design a base Así que podemos diseñar una base that lets water flow through. que permita que el agua pase o se corra, se drene. And we can have drain pipes. Y tenemos tuberías de drenaje. Any of you design ¿Alguno de ustedes ha diseñado an open base? una base abierta? Maybe. Okay. They're more expensive. Son más caras. There's piping under the pavement. Hay tuberías por debajo del pavimento. Another method Otro método is to pave asphalt es hacer asfalto and pave concrete on top. y poner concreto encima. This is very popular Esto es muy popular with airports. en aeropuertos. Okay. Now here in Lima, Ahora, en la ciudad de Lima it's an asphalt runway, hay un
When you mean airway, you mean, Or asfalto pavement? when you mean airway, you mean Or a runway? It's an For the asphalt air- for pavement, the- yeah, in Lima, yeah. for the plane. Yeah, for the plane. Hay una pista de aterrizaje de asfalto, But there are pavements in Peru, pero hay pavimentos en Perú, or airports, aeropuertos with concrete. de concreto. How many of you have worked on any of the airports? ¿Cuántos de ustedes han trabajado en aeropuertos, en Anyone? pistas de aterrizaje? Some of you? Okay, but this is an option Esta es una opción to pave asphalt para el asfalto, under the concrete. poniéndolo debajo del concreto. And this is very common in the United Y States, esto es muy común en Estados Unidos, Los Angeles, en Los Ángeles, Miami, en Miami, Houston, en Houston, Washington D.C., Washington DC, Chicago. en Chicago. I was on projects in Chicago Estuve en proyectos en Chicago where we would pave an asphalt base. donde hacíamos pavimento en la base de la ciudad. But we are all looking at costs, Pero siempre tenemos que mirar el costo, much more expensive, que es mucho más caro. but it's a stronger base. Pero es una base mucho más fuerte. So a question for us, Entonces la pregunta para nosotros is it worth the money? es si es que vale la pena. I have to look at my English version of the words Tengo here. que ver mi versión en inglés de la presentación acá. Yeah. Let's see. Yeah, the pavement design parameters? Los diseños de pavimento, Yeah, type of parámetros de base. diseño de pavimento, perdón, pueden estar asociados con el costo. By using an open graded stone, Utilizando granulometría abierta, can add on to cost. puede suponer un incremento del costo. So, is it worth the money to have an open graded base? Entonces la pregunta es, ¿vale la pena utilizar granulometría abierta? Drainage. Sistemas de drenaje. Some pavement bases can drain, Algunas bases de pavimento pueden tener drenaje, but it adds to cost. pero por supuesto esto aumenta el costo. And this is a project where we cut a core Este es un proyecto en el cual nosotros hicimos un hueco and we pumped water y empujamos agua, into this bombeamos agua en into the base esa base to measure the permeability. para medir la permeabilidad. And then water would flow Y luego el agua va a fluir out the pipe. por las tuberías. Steel dowels, or dowels. Yes. Yeah. Clavijas de fierro. Of course, these add to cost. Por supuesto estos aumentan el costo. Can we build pavements without dowels? ¿Podemos construir pavimentos sin estas clavijas o pasadores? Sure. Sí, But these help with load transfer. pero estos ayudan a transferir la carga. The stiffness of the base. La rigidez de la base, Okay. The most important layer la capa más importante, is the one directly under the pavement. es la que está directamente debajo del pavimento. But also lower layers are important. Pero sin embargo las capas que están debajo también son importantes. But that first Pero layer esa primera capa experiences the highest load. experiencia la mayor carga. So if we want a strong base, Así que si queremos una base fuerte, it adds to cost. va a aumentar el costo. Okay, let's look at performance. Ahora vamos a ver temas de rendimiento. And we have studied this Hemos estudiado esto for years. por años. And the Inca Road, Y el camino Inca, they studied this. ellos estudiaron también esto. The Roman Empire, El Imperio Romano, they studied this. ellos también estudiaron esto. We continue to learn. Siempre continuamos aprendiendo. Unfortunately, sometimes we learn by failure. Desafortunadamente a veces aprendemos a raíz de las fallas. Okay. So we need to understand the relationship. Así que tenemos que entender la relación, And because we know pavements fail, y debido a que nosotros conocemos el fallo de los pavimentos, many of us will design the next project muchos de nosotros vamos a diseñar el siguiente proyecto based on previous projects, basados en proyectos anteriores. yeah, that have performed well. De esta forma
tener una mejor performance. How many of you do that? ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Yes? So we can determine performance Así que podemos determinar la performance from policy de políticas or models. o modelos. Okay. Let's look at both. Vamos a ver a ambas. Published policies, Las políticas publicadas it'd be the equivalent of the MTC el equivalente al MTC that you work with in Peru. con el que ustedes trabajan en Perú. We have published Hemos publicado the useful life la vida de servicio of different pavement de types, distintos tipos de pavimentos okay, based on past history. basado en historias pasadas, Okay. en experiencia pasada. Asphalt over pulverized asphalt, Asfalto sobre asfalto pulverizado about 18 years hace 18 años, o perdón, tiene una vida de servicio de 18 años, before it begins to fail. antes de que empiece a fallar. Asphalt over concrete, Asfalto sobre concreto 22 years, tiene una vida de servicio de 22 años, longer life. que es una vida de servicio mayor. But this comes with added cost. Pero esto viene con un costo. Okay. Having a concrete base, Tener una base concreta 25 years. dura 25 años. With a drainable base, Con una base drenante we can increase the life. podemos aumentar esta vida. So the agency I work for, Entonces, la agencia para la cual yo trabajo this is based on best practices. utiliza estos valores basados en buenas prácticas. But this may not apply to every project. Sin embargo, esto podría no aplicarse a cualquier proyecto. Now, to rehabilitate, Para rehabilitación there are several options, hay muchas opciones and they will give you this many years. y les van a dar estos años de vida de servicio. Okay? And one of the highest Uno de los mayores is asphalt with concrete es asfalto sobre concreto with dowels. con estas pasadores o clavijas. So these are published values Estos son valores publicados from the de MTC la MTC in Wisconsin. en Wisconsin, el equivalente de la MTC en Wisconsin. I worked on a committee to develop these, Yo trabajo en un comité para desarrollar estos valores and we use past y utilizamos performance. rendimiento pasado. So now to model pavement Ahora, los modelos de pavimento is much more detailed, son mucho más detallados, but they can help quantify the relationship. estos pueden ayudar a cuantificar las relaciones Okay. And many times we have detailed knowledge, y muchas veces tenemos conocimiento detallado, especially what is the typical life. especialmente en cuál es el ciclo de vida típico. Facility managers, Tenemos gerentes de facilidades, you know, for de any of the businesses, infraestructura. for any of the businesses in Lima, Para muchos de los negocios en Lima, Real Plaza, el Real Plaza, por ejemplo, Totus, Totus, any business, cualquier negocio, they track the life of the pavement, ellos tienen en cuenta el ciclo de vida del pavimento and perhaps you do too. y a lo mejor ustedes también. So we start to develop knowledge Así que empezamos a desarrollar conocimiento of that useful life. de esa vida, de ese ciclo de vida. But it's not easy. Pero sin embargo no es fácil. We need to collect the data, Tenemos que colectar data, you know, that costs money, eso cuesta dinero, and to put all the data together, y juntar toda esta data statistics. tiene que ver con estadística. Yeah, we're engineers. Somos ingenieros, We like to stay away from statistics, nos gusta mantenernos al margen de la estadística, but sometimes it's necessary. pero a veces es necesario We can learn. y podemos aprender esto. So we need to measure performance Así que tenemos que medir el rendimiento and the extent of the failure y la extensión y severidad del fallo and how severe. y qué tan severo es. And these are the key distresses for concrete. Estos son los puntos clave del fallo. Yeah, and then
we'll go through these one, Pablo. The slab begins to break up, When you mean slab, you mean the slab SLA. cracking. Ah, ok. Cuando la losa se empieza a agrietar, The decracking at the corner, las fisuras en las esquinas, at the corner of the slab, en las esquinas de las losas, very common. eso es muy común. Okay. The joints Las begin to uniones fail. pueden fallar. We've all seen this. Todos hemos visto esto. The faulting, El escalamiento. the pavement will change El- elevation. El pavimento va a cambiar su elevación. Running concrete will wear El abollamiento, el concreto puede ceder in the wheel path, en el camino de la llanta, but we see this more, of course, with asphalt. pero esto lo vemos más en asfalto And also patching. y funcionamiento. So the way to understand all of that performance, La forma de entender todo este rendimiento what did we design? es qué diseñamos, How did we construct it? cómo lo construimos, How much traffic, cuánto tráfico hay, especially trucks, especialmente camiones, and what was the environment? y qué tuvo que ver el medio ambiente, And then how do those factors interact? y cómo es que estos factores interactúan entre sí. And of course, there's always error in Por these supuesto, siempre hay un models. margen de error en estos modelos. I was modeling pavements for this type of truck, Estuve modelando pavimentos para este tipo de camiones, for would be the forestry, para tratamiento de bosques. very heavy trucks. Son camiones muy pesados, Yeah, similar to Peru, similares a lo que hay en Perú, where they have 3 axles. con 3 ejes. So we went out and looked at pavements, Vamos a ver temas de pavimento. 25 miles, 25 millas, 20 years of age, 20 años de edad, 10 inches thick. 10 pulgadas de espesor. The vehicles, La cantidad de vehículos about would be 1,500 trucks, con un 15% de camiones per day. por día. And we looked at 4 types of bases. Y vemos 4 tipos de bases. Okay, the dense graded, Granulometría densa, the open graded, granulometría abierta drenante, that drains, la que drena, an asphalt base, una base de asfalto and then a cement treated base. y una base de cemento. We looked at those 4 bases Esas 4 bases to determine performance, determinan el rendimiento, and with and without dowels. con o sin clavijeros o pasadores. This was one of the initial project photos. Estas son algunas de las fotos iniciales del proyecto. This is your lane width Este es su ancho del carril and 2 lanes. y son dos carriles. And this was a dense base. Y esta es una base densa. Then we measured performance with this truck, Luego medimos el rendimiento con estos camiones, automated. que son automatizados. It's got lasers Tiene algunos sensores y láseres. and sensors. And then we also measured manually. Y también lo medimos de forma manual. We're measuring, we did calibration Hicimos una calibración of the automated. y del automatizado. Are any of you using the automated measurements? ¿Algunos de laser? ustedes utilizan métodos automatizados para hacer mediciones? No, manual? ¿Algunos de ustedes usan métodos manuales para hacer mediciones? No. Okay. And then we measured and put all the data into the model, Luego de hacer mediciones ponemos toda la data en el modelo and we looked first at just the design factors. y vemos como primera instancia las medidas de rendimiento. Yeah, De base diseño, type, de diseño. base type, Tipos de base, dowels, dovelas and then any sealant. y cualquier sellador. And here are the distresses, Aquí están las fallas and these are the design factors. y esos son los factores de diseño. And this failure Esta falla is caused by the base es causada por la base and dowels. y por las dovelas. Okay. And then base and dowels related.
y la interacción, la relación está entre la base y la dovela. Then we looked at severity of the slab cracking, Luego vamos a ver la severidad de la ruptura de la losa and it was the base type. y es causada por la base. Distressed joints Fallas en las uniones was the dowels. es por las dovelas, Yeah, with and without. con y sin. And then there's a lot of numbers here, Y luego hay muchos números acá, but these are the actual models pero estos son los modelos reales that determine the performance. que determinan la performance. And let's go through. There's a lot of data here. Vamos a verlo, hay mucha data acá. Let's just look at this one first. Vamos a ver a esta primero, este set. Here's the model. Aquí está el modelo. As the slab breaks up, Mientras que la losa se va rompiendo, it is caused by el causante es the different base types. los distintos tipos de base. And you see the +1, Y ven el +1, that's for dense. eso significa densidad, es por la densidad. Plus 1.2 El 1.2 for open. para abierto. And for asphalt, Y para asfalto 0. es 0. To translate this, Para traducir esto, what this means is, lo que esto significa es, with a dense base, con una base densa, 10% more area el 10% de área más, will break up the slab. el 10% va a romper la losa. El aumento del 10% del área. And with the open graded base, Y con la granulometría abierta, 12% more area. hay 12% más de área. So those two base types Así que esos dos tipos de base affect the performance. afectan el rendimiento, And that means more repair with those. lo cual significa más mantenimiento, más reparación. So more repair. And it tells us this, the asphalt base is much more stable, La base de asfalto es más estable, but it's more expensive. pero es más cara. Let's look at the joints. Vamos a ver el tema de las uniones. Let's take a closer look at this model. Vamos a ver lo más de cerca. What this means, Lo que esto significa, yeah, the bases that limited distresses las bases que limitan las fallas are the dense and open graded. son las densa y la abierta. The asphalt caused more distress. La base de asfalto causa más fallas. Okay. So asphalt's stronger, Así que el asfalto es más fuerte, but may cause more distress with the joints. pero podría causar más fallas en las uniones. So the question is, which one should we use? Entonces la pregunta es cuál de estas deberíamos usar. The dense base requires more repair La, of the ba- slab, la base densa requiere más reparaciones en la losa, but the asphalt base Pero more la base- repair of the joint. pero la base de asfalto requiere más reparaciones en las uniones. So both have their problem. Así que ambas tienen problemas. So we need to look at the full picture. Así que tenemos que ver la imagen global, Yeah, this performance should be the rendimento, rendimiento. Yeah, Tenemos que ver cada cost. rendimiento, el costo, utility life, la vida útil and then also interruption to the user. y la interrupción del usuario. So let's, our next to last topic, let's look at the costs. Vamos a ver el costo. The three main inputs. Los tres principales inputs. Of course, we need cost, Por supuesto que tenemos costo, the service, the life, vida útil and then y rendimiento. rendimento. And to go through this, Para ir por esto, we need to understand the timing of the maintenance and the rehabilitation tenemos que entender el tiempo de mantenimiento y de rehabilitación. for these three. Para estas tres, We need cost data, tenemos que tener datos de costo and then we need to calculate the life of the pavement. y tenemos que calcular el tiempo de vida del pavimento. This LCCA is this. LCCA significa eso, costo del ciclo de vida. Análisis del costo del ciclo de vida. Now, to help us do this analysis, Para ayudarnos a hacer este análisis,
The equivalent of Peru's MTC El equivalente al MTC en Perú, in the United en los States Estados Unidos, recommends recomienda methods. métodos Yeah. And the analysis period en el periodo de análisis. should cover the entire range, El periodo de análisis debe cubrir todo el rango of construction and maintenance. de construcción y mantenimiento. Okay. FHWA FHWA recommends 35 years recomienda 35 años lifespan. de tiempo de vida. And to do the cost analysis, Para hacer el análisis de costo, we need to apply this a discount rate tenemos que aplicar esta tasa de descuento because the value of money porque el valor del dinero goes down with time. disminuye con respecto del tiempo. If you take one solace today Si tomas un sol el día de hoy and take out that same solace next year, y tomas ese mismo sol el año que viene, can we buy the same amount? ¿podríamos comprar la misma cantidad? No. No, No, it loses value. no, porque pierde su valor. So we have to discount that rate. Así que tenemos que aplicar esa tasa de descuento. And here too. And of course, discounting those costs can affect the result. Por supuesto, aplicar esa tasa de descuento afecta al resultado. So what discount rate should we use? Así que, ¿qué tasa de descuento deberíamos usar? Again, in the United States, En los Estados Unidos, it'd be the equivalent of MTC el in Peru, equivalente al MTC en Perú 35 years, recomienda para un tiempo de análisis de 35 años and a 3 to 5% rate. aplicar una tasa de descuento del 3 a 5%. The different states in the United States, Los distintos estados de Estados Unidos, Colorado, por ejemplo Colorado, 40 years, para un tiempo de análisis de 40 años, yeah, 3.3%. recomienda 3.3%. Louisiana, En Luisiana, 40 years, para 40 años, and 4%. sería 4 años, 4%. In Pennsylvania, En Pensilvania, near Washington, D.C., que está cerca de Washington DC, they use a 50-year utilizan un tiempo de análisis de 50 años with a con 3.5%. una tasa de descuento del 3.5%. The state that I work with, En el estado en el que yo trabajo, we use 50 years utilizamos también 50 años and a 5%. y una tasa de descuento del 5%. So there's variability Así que hay variabilidad in these rates. en estas tasas. We want to find the net present value Queremos hallar el IBAN of all future expenses, de los gastos futuros and many of you are familiar with this equation. y muchos de ustedes quizás estén familiarizados con esta ecuación. So all those future costs Así que todos esos costos futuros we need to bring back to now. tenemos que traerlos al presente. So let's look at two options. Vamos a ver dos opciones. Let's use a dense graded base. Vamos a usar una base de granulometría densa Yeah, this would be a 6-inch thick. que tiene un espesor de 6 pulgadas. Or we could go with an open graded base, O podemos ir con una base estabilizada de granulometría 4 inches open, abierta de 4 pulgadas and then 4 inches dense under. y de 4 pulgadas debajo. Densa. And water will flow to this drainage pipe. Y el agua va a fluir a través de esos drenajes, de esas tuberías de drenaje. And then we can also look at an asphalt base. Luego también podemos ver una base de asfalto. So the question is, what is the cost of these two, La pregunta es cuál es el costo de estos dos and what is the y performance? cuál es el rendimiento. And a main cost El, costo element el elemento de costo principal is the drainage. es el tubo de drenaje. With the dense base, Para una base densa nothing. es nada, But with the drainageable base, pero con la base drenante we need pipe, necesitamos tubería and then the lintel would be the lateral outfall. Yeah, let's see here. Bueno, ahí dice pared del extremo del dental And wall, yeah, for Para ambos drainage lados. pipe. para ambos lados. Sorry. This is the money flow. Este es el flujo de dinero. Many items up here. Hay muchos ítems acá. Let me take you through. Los voy a llevar paso a paso.
This would be annual 0, Para el año 0, reconstruct. construimos. B, Para el B, D, and F B, D y F are the dense graded base. son la base de granulometría densa. Okay. We come in and rehabilitate. Venimos y hacemos rehabilitaciones. C, F, and G C, F y G are the open graded base. son la base abierta. And you can see between B and C Y pueden ver que entre B y C is a 4-year difference. hay una diferencia de 4 años. The dense graded base La base abierta, de needs granulometría abierta, maintenance at year 20. tiene mantenimiento en el año 20. The open base La base abierta needs treatment at year 24. tiene tratamiento en el año 24. More life. Más vida, más ciclo de vida. Okay. So you have 4 more years. You have a 4-year difference Tienes una diferencia de 4 años between the dense and the open. entre la abierta y la densa. And then our cost of our data. Y luego el costo de la data, This is dollars per ton. yes, sí, sería dólares por toneladas. About $20 for standard aggregate. Sería de $20 para agregado estándar. But if we use asphaltic base, Pero si utilizamos una base de asfalto, it's asphaltic base, much more expensive. es mucho más caro. In the past 3 years, En los últimos 3 años, very consistent esto es muy consistente and slight trend. y esto va aumentando un poco. The cost of pavement, El costo del pavimento, you can see there's been some variability, pueden ver que ha habido cierta variabilidad and we used a 10-inch. y usamos el de 10 pulgadas It's gone up and then actually went down in que price. aumenta para el año 2006 y disminuye para el 2017. But on average, Pero en promedio, long term, a largo plazo, there's a gradual increase in hay price. un incremento gradual. I'll move here. The different costs Los distintos costos are then put in at the different years. se ponen en los distintos años. This would be the dense graded base. Esto sería para la base densa. There's a lot of cost data up here. Hay mucha data de costos acá, Okay. But the important thing is this final price. pero lo importante aquí es el costo final. Okay. The open graded base, Para la base abierta, remember year 24, en el año 24, year en el 39, año 39, 54, 54, 75, 65, and there's a final price y with the está el dense, precio final with the open graded para la base. base abierta. And if we use an asphalt treated base, Y si hubiéramos usado una base de asfalto, all kinds of costs. todos los costos. But I know it's probably difficult to see, Creo que es difícil de ver, but here's the summary. pero acá está el resumen. These are the different base types. Estos son los distintos tipos de base. This is the initial cost. Este es el costo inicial. You can see that the asphalt is much more expensive. Y pueden ver que el asfalto es mucho más caro. Then the rehabilitation costs, Ahora, los costos de rehabilitación, notice that the dense costs more noten que el denso cuesta más, because it doesn't last as long. porque no dura tanto. The asphalt costs less. El asfalto cuesta menos. And when we add up the construction Y cuando hacemos la construcción, and the rehabilitation, cuando sumamos la construcción y la rehabilitación, gives our total cost. nos da el costo total. And that's cost per mile. Y eso es costo por milla. Or simply, here they are. O de forma simple acá está. So the cheapest cost Así que el costo más barato is dense graded base, es el de base densa. even though we have to maintain it more. Incluso aún cuando tenemos que mantenerlo más. And because of budgets, Y debido a los presupuestos, we build a lot of our roads construimos muchas de las carreteras with dense graded con base. base de granulometría densa. The asphalt's very expensive, La base de asfalto es muy cara, about 30% more, cerca del 30% más, but it's much more durable. pero es mucho más duradera. And if you are operating an airport, Y si ustedes están operando, por ejemplo, un aeropuerto, is it okay to shut the runway down? ¿estaría bien cerrar la pista de aterrizaje? No, No. no. That's why we will pay a premium Es por eso que vamos a pagar por un premium to make sure that pavement and para that runway asegurarnos de que lasts ese long. pavimento dure más. Yep. So, to conclude,
Entonces, como conclusiones, We went through a lot together, hemos hecho mucho, but the key thing pero la clave at least it provided you with this presentation lo principal que se les ha dado en esta presentación to look at performance and cost. es ver el tema de costo y rendimiento. And the dense graded base Y la base de granulometría densa had a lower cost per mile. tiene un costo menor por milla And then the open graded y la base abierta is more expensive es más cara throughout the life. a través del tiempo, del ciclo de vida. So this is a question for us as engineers, Entonces, esto es una pregunta para nosotros como ingenieros: which to select. ¿cuál utilizar? Yeah. Again, if it's the lead of the airport here, De nuevo, si es que estuviéramos en el aeropuerto, they'll pay a premium. tendríamos que pagar este premium. Or major highways, O en carreteras principales, truck routes, por ejemplo, rutas de camiones. so yeah, the difference in costs Las diferencias en costo and the rehabilitation costs. y los costos de rehabilitación. And really the big cost Y realmente el costo mayor is the initial construction. es el costo inicial de construcción, It's the biggest component. es el componente más grande. And I think for that reason alone, Y creo que solamente por esa razón, a lot of us will design pavements muchos de nosotros vamos a diseñar pavimentos with asphalt con asfalto, because we can do it at a lower porque lo cost. podemos hacer a un costo menor. However, Sin embargo, then we have really rehabilitation. tenemos que también ver los temas de costo de rehabilitación. And do any of us like to see these barrels ¿A on the alguno le roadway? gusta ver esto en la carretera? No. A nadie. Slows traffic. Porque hace que el tráfico sea más lento. So, yeah, we'll leave it at that. I think we've covered. So, thank you for listening. Así que gracias por escuchar. Bien, estimada concurrencia, agradecemos la exposición del doctor Robert Smith y queda a su disposición para consultas que tengan a bien realizar, por favor. ¿Alguna pregunta, por favor? Al ingeniero Germán Vivar, bienvenido. Gracias. Micrófono, por favor. Anyone? Any questions or? Yes, we've got. Okay, good. ¿Me la puedes decir a mí, Yosato? Ya, bueno, sí, no, está bien. Para nosotros en el Perú, For us in Peru, la subbase o base the subbase es indistintamente la que se utilice, Y- no tiene tanta importancia como en el estudio. regarding on the use of the base has not that importance on the study, Su contribución al comportamiento because its general del contribution pavimento of the behavior of the pavement no es tan decisiva como la de la losa propiamente dicha. is not that important as if it was the slab. Como una introducción a mi pregunta, porque yo agradezco la presentación, nos ha abierto un panorama para poner una idea clara de costos, pero mi pregunta va orientada al uso de productos no tradicionales, como Okay, por his ejemplo, question is oriented to the usage of non-traditional products. por ejemplo, geocompuesto de drenaje, en Materials. lugar de una base drenante, o fibras de acero en concreto para reducir espesores. Drainage geocomposed. Okay, for example, the drainage, the geocomposed, And steel fibers. and steel fibers Oh, okay. Sure. Eso permite reducir espesores, ¿no? that allows to reduce the thickness Sure. Sure. of the material. Eso en su opinión, porque obviamente no está en la investigación, pero en In su your opinion. opinión, ¿cómo podría influir? ¿Es bienvenido o no? Nosotros nos estamos viendo un poco forzados a usar en el Perú, porque como repito, no tenemos gran opción a seleccionar bases, sino tenemos que usar la que tenemos más cerca. Okay. So in Peru, we don't have the choice to actually get to decide which base to use. We don't have that. I don't know that option. So they use
that element that he said. Sure. So No. is that welcome in this I- analysis? Yes, absolutely, yes. Sí, absolutamente. I Por think supuesto. the wonderful thing that you're doing Yo creo que lo is- más importante que is hace you're recognizing the performance es reconocer, darse cuenta del rendimiento of those different base types. de esos distintos tipos de base. That's key. Eso es clave. And you're developing the knowledge Y desarrollar el conocimiento of performance de rendimiento and perhaps the useful life. y quizá el ciclo de vida útil. O sea, Yes. definir esos datos. And so the question is which is better, La pregunta es cuál es mejor, but also maybe which is least cost. pero también cuál cuesta menos. Yeah. Or maybe which one has least disruption, When you least disruption, context, least interruption to the people. el que tenga menos interrupciones para el usuario. Yeah. But I think it's wonderful if you're looking at those key elements, Pero lo importante es darse cuenta de esos elementos claves: yeah, to arrive at a decision. rendimiento, costo y interrupciones. Yeah. That is so important. Eso es lo más importante de este análisis. And I think us as engineers Creo que nosotros como ingenieros are always wondering what works better. siempre tenemos que estar preguntándonos qué es lo que funciona mejor, Yeah. What options we qué have, opciones tenemos and of course at what cost. y por supuesto a qué costo. Yeah. No, excellent. Gracias. Excellent. Excelente. ¿Alguna otra consulta? Tenemos una consulta en el fondo. ¿Puedes acercarte? Porque... Sí. Yeah, maybe make it her. This one's attached. ¿Puedes decirlo en voz? ¿Lo puedes acercar para que todos se puedan escuchar? Porque creo que algunos no escucharon la pregunta. No, español. Para que la digas en español. Pero en el micrófono, por favor. O en el cualquiera. Sure, if you'd like to. Para que te escuchen. Mi pregunta es, según el ACI 522R, que está datado en el 2006, Okay. y que nos According habla to- sobre las mezclas drenantes, According to ACI 0.5.2 R, Okay. okay, nos trata de decir que la resistencia, o sea, nosotros cuando tenemos una mezcla drenante, when we have a drainage blend, la resistencia a la compresión the resistance to uniaxial compression y el peso unitario and the unitary load tienen una variación lineal have a linear variation respecto Respect to- al porcentaje de vacíos. respect to the void percentage. Ya. Mi pregunta es, My wondering Okay. is ¿qué tiene, o sea, qué incidencia tiene esto en un pavimento, o sea, qué incidencia tendría al usarse Well, en un how pavimento, is- o sea, en una mezcla drenante? how does this affect a blend that drains? How does this affect to a blend that drains? Sure. Gracias. I'll use the. Gracias. Yeah. No. It's a great question. Es una muy buena pregunta. And do you remember earlier in our discussion, Recuerden que en nuestra discusión anterior, the AASHTO design equations? el Astro diseñó una ecuación Drainage is a huge factor. y el drenaje es un factor importante. Yeah. It's so significant for concrete. Es tan importante para el concreto, Yeah. It's also important for asphalt, también es importante para el asfalto, but it's very important for pero es muy concrete, importante para el concreto. especially because Especialmente porque it can affect the slab breakup. porque puede afectar el rompimiento de la losa. So the AASHTO design Así que el diseño de AASHTO is all based está basado on what happened en lo que ocurre, 60 years ago. en lo que ocurrió hace 60 años. But we know the technology changes, Pero sabemos que la tecnología cambia and the particular AASHTO design, y que el diseño de AASHTO and with the drainage y coefficients, con los coeficientes de drenaje
may respond differently podría responder de forma distinta by project. de acuerdo al proyecto. And you may have seen maybe favorable Y puede ser que hayas visto respuestas favorables or adverse o effects. respuestas adversas, Yeah, based o on the efectos adversos drainage. Yeah. de acuerdo al drenaje. So there's two important things. Hay dos cosas importantes. We always want to use AASHTO, Siempre queremos usar AASHTO, but then also what we see. pero también es importante lo que vemos. And we may see Y podemos ver deviation desviaciones from AASHTO. de AASHTO. Yeah. For Por example, ejemplo, many projects I've worked on, muchos proyectos en los que yo he trabajado, if we pave over a clay si hacemos subbase, pavimento encima de bases de arcilla, arcilla, or if we pave over a sand base, o si hacemos pavimento en bases de arena, both with drainage systems, ambas con sistemas de drenaje, the pavement will respond different. el pavimento va a responder de forma distinta. Yeah. And of course, they call it the modulus, Y módulos subgrade modulus. y los módulos de subgrado Yeah, subgrade is of course different between those, dependen de esto. right? So that's a significant factor Eso es too. un factor importante a tener en cuenta. So in the case that you have, Entonces, en el caso que tú tienes, the great thing is use that engineering judgment. lo importante es usar este criterio ingenieril And what performance you see y qué performance tú ves in addition to what AASHTO recommends. en adición a lo que recomienda AASHTO, o sea, utilizando el criterio de ingeniería. Yeah, and I think that's the beauty is you look at AASHTO, Lo importante, lo bonito de esto es que si ves AASHTO, but we always want to see what's in front of us too, pero tenemos que ver lo que tenemos enfrente, because the drainage coefficients porque los coeficientes de drenaje may be different podrían ser diferentes for our specific project. para nuestros proyectos específicos. Yeah, excellent. That was great. Is Excelente. that good? ¿Está bien esto? Good on. Good. Great. Okay. ¿Tenemos otra pregunta? Ah. In the discounting rate regarding on Wisconsin and Colorado, the case on Wisconsin, Oh. okay, in the discounting rates of Wisconsin and Colorado, you use different number of years. Yes, that one. Okay. Other than the number of years, what other factor do you have to consider? What other factor you have to consider in the difference of discounting rates? What other factors? Well, these are two major factors. You know, the cost of construction increase El costo de construcción aumenta changes by state, y cambia de acuerdo al estado, but also the life of the pavement. pero también de acuerdo al ciclo de vida del pavimento. Colorado may not last as long, El de Colorado podría no durar lo mismo. and I have friends in Yo Colorado, tengo amigos en Colorado, at the University of de la Colorado. Universidad de Colorado, They have something that Wisconsin does not. que tienen algo que Wisconsin no tiene. High altitude, Alta altitud, más very altitud, harsh weather. un clima más duro, Yeah, it's similar to into the Andes, similar al de los Andes, so that high snowfall, así que y tienen también nieve, high moisture, alta humedad, and as a result, y como resultado they expect a different life. esperan un distinto tiempo de vida. Yeah. And I know at Denver International Airport En el aeropuerto internacional de Denver has some of the most difficult sand to build. tiene uno de los más difíciles de construir arena. You mean sand? Yes, sand, the arena. Arena. Yeah, with that. Remember we talked silt, very high silt content. Tienen un alto contenido de arena And actually, when they paved that runway, y cuando hicieron la pavimentación de esa pista de aterrizaje, they had to rebuild it right after tuvieron que reconstruirla justo después because of de the ser base construida problem. por el problema de la base. So the big difference Así que las grandes diferencias
it's not only just these years, no solamente son los años, but all those design parameters pero también los parámetros de diseño that are different between those que states. dependen de cada estado. Yeah. Much more Por ejemplo, difficult environment. entonces en Colorado es más diferente, es más difícil construir. And it's probably a lot of you here too, building a road in Lima Probablemente muchos de ustedes han escuchado construir una carretera en Lima versus the Andes, versus en los Andes yeah, versus the Amazon. versus en el Amazonas. Different useful life? Son distintos ciclos de vida, Sure. sí, Yeah. Different subgrade modulus, distintos módulos de subgrado, yeah, different material bases. distintas bases de material, And that's why these states y es por eso que estos estados are different. son distintos. Is that pretty good? Es- Bien, ¿alguna otra consulta, por favor? Agradecemos al doctor Robert Smith por su exposición, esperando que ha sido un aporte importante para aumentar los criterios que tenemos acá en nuestro medio. Vamos a pasar enseguida a ceder a un integrante de la Universidad de Piura para que pueda darles una exposición respecto a la participación que tienen ellos en unos temas de capacitación. Pero antes, permítame hacer la entrega de un diploma en reconocimiento al doctor Robert Smith por su exposición. Well, they're going to give you a diploma Okay. for your participation in this, Come on here. Okay. a certificate. Thank you. I just want to thank everybody for their time tonight, Quiero agradecer a todos por el tiempo brindado esta noche and I wish you much success on your y projects. espero que tengan mucho éxito en sus proyectos. Civil engineering is fun, La ingeniería civil es divertida, but it can be pero challenging. puede ser muy retadora. So best wishes to Así que you. los mejores deseos para ustedes. All right. Gracias. Bueno, nuevamente agradecemos su presencia a esta conferencia que ha sido auspiciada por el programa Máster de Ingeniería Civil de la Universidad de Piura. Como comentó el doctor Bob Schmidt, claro, muchos de los que vivimos aquí en Lima a veces no conocemos que la universidad tiene un campus en Lima que está ubicado en Miraflores, donde funcionaba el Colegio Champañán, por si alguno necesita alguna referencia. Entonces trataré de ser muy breve porque, bueno, ya tenemos mucho tiempo aquí. Trataré de que más o menos en 10 minutos explicarles cómo funciona el programa Máster de Ingeniería Civil con mención en vial que da la Universidad de Piura, que tiene una duración aproximada de 2 años. ¿De acuerdo? Entonces, las clases iniciarían, esta es la convocatoria para la promoción del 2018, las clases empezarían el 11 de agosto y veamos. Los informes luego los pueden solicitar con la señora Carmen Julia, que es la persona con la que se tienen que registrar para recibir la información del día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, que lo voy a pasar muy rápido, hay una diferencia que hay que marcar entre lo que vendría a ser un máster académico y un máster profesional. El máster o el programa máster con el que trabaja la Universidad de Piura es una maestría profesional que sirve precisamente para personas que trabajan, funciona a part-time. Normalmente el ritmo de clases son 2 fines de semana y clase, un fin de semana no, o puede ser que llegue a darse el caso en el que hayan 3 clases los fines de semana y un fin de semana no. Entonces, la diferencia sustancial entre una maestría académica y una maestría profesional es que el máster académico, al alumno de la maestría académica lo hace más investigador y lo hace más académico, mientras que el máster profesional que ofrece la Universidad de Piura lo hace más profesional y lo hace más ingeniero. Entonces, este máster profesional tiene 2 partes esenciales. La parte técnica, que es la que todos hemos llevado en el pregrado, pero el programa máster de Ingeniería Civil le agrega una componente en gestión. Entonces, dictamos 12 cursos, aproximadamente en 2 años, hay 6 cursos de gestión y 6 cursos de ingeniería. Bien, entonces la malla está dividida en este primer año, que sería un management vial, con estos cursos que a continuación voy a detallar muy brevemente. Son 6 cursos de management vial
y 6 cursos de ingeniería, que tienen los nombres. Entonces, durante el primer año, esta sería la malla. En el primer ciclo tenemos el curso de planificación y gestión de la infraestructura. Ustedes pueden ahí ver quiénes son los 3 docentes. Se estudia la gestión de la infraestructura desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista público, desde el punto de vista privado, y el ingeniero Mauricio Salgado, que es quien cierra este curso, que hablaría de la planificación y gestión de la infraestructura desde el punto de vista internacional. El ingeniero Mauricio Salgado es un ingeniero colombiano que radica en Chile y actualmente es el jefe de pavimentación del ICH, que es el Instituto de Cemento y Hormigón de Chile. ¿De acuerdo? El segundo curso engloba aspectos que son los que se han hablado al final de esta presentación, que sería el curso de análisis económico de proyectos de inversión, desde el punto de vista privado y público. Entonces, cuando el ingeniero Schmidt hacía referencia a la tasa de descuento, al valor actual neto y al análisis económico y financiero de proyectos de inversión, nos referíamos precisamente a este aspecto, a la evaluación económica y financiera de los proyectos de inversión privadas y públicos. En el segundo ciclo, el tercer curso sería el de Personas, Familia y Proyectos, que es el curso y el sello distintivo de la Universidad de Piura, que es el típico curso de humanidades que la universidad ofrece. El cuarto curso, al finalizar el segundo ciclo, sería Planeamiento del Transporte y Seguridad Vial. Básicamente se estudia la metodología de planificación del método de los 4 pasos, que lo tiene a cargo la profesora Seila González, y acabaríamos con un módulo de seguridad vial. ¿De acuerdo? Este es un nuevo curso, o sea, en realidad creo que al inicio les dije que habían 12 cursos. Este es un curso que se va a agregar a partir de esta promoción, que es un curso de certificación basado en competencias. Entonces, hablaba al inicio de la presentación de la componente técnica y de la componente de gestión, pues le hemos agregado una tercera componente, que es la componente de las competencias. Porque, bueno, habría que decirlo, ¿no? Uno puede tener la mejor formación, haber estudiado en las mejores instituciones, en las más prestigiosas, y tener los mejores cartones, pero si no ha logrado desarrollar las competencias que se requiere para dirigir los proyectos, la verdad es que los proyectos pueden fracasar en ese sentido. Entonces, este curso nace precisamente para atender este tipo de necesidades. ¿De acuerdo? Para cerrar el primer año, tenemos en el tercer ciclo el curso de gestión de la construcción vial a cargo del Dr. Walid Tabet, que es profesor principal de la Universidad de Virginia Tech en Estados Unidos, y básicamente se estudian los indicadores de costo y tiempo para el control del proyecto de construcción vial. ¿De acuerdo? Cerramos el primer año con impacto ambiental del transporte, que se engloba básicamente la evaluación e identificación de impactos en las obras de construcción vial. Hay un entregable al final de este curso que sería generar la matriz de convergencia o la matriz de importancia en una obra de construcción vial. Bien, entonces eso sería lo que tendríamos al finalizar el primer año. Estos son algunos datos de los docentes que, bueno, por cuestión de tiempo los he ido mencionando de manera general, pero vamos a pasar a lo siguiente. Durante el primer año se realizan 2 viajes, un viaje a Piura, donde está el campus principal de la universidad, y el otro viaje es el primer viaje internacional, que es un viaje de 1 semana, me parece a mí que son 3 días en Nueva York y 3 días en Washington, para visitar las principales obras viales en estas 2 ciudades. ¿De acuerdo? Hay más detalles acerca del programa internacional de construcción, pero vayamos ya a los datos del segundo año. Entonces, nuevamente vendrían a ver acá 3 ciclos, hay 6 cursos. En general habría que decir este segundo año es el año de ingeniería. Entonces, en el cuarto ciclo empezamos con el curso de confiabilidad y análisis de riesgos, y el segundo curso, que sería fenómenos del niño, hidrología e hidráulica. En el curso de confiabilidad y análisis de riesgos, bueno, habría que decir que nosotros como ingenieros estamos bastante acostumbrados a las cuestiones determinísticas, ¿no? Y como decía bien el profesor Bob Smith, le huimos un poco a la estadística. Es por eso que este curso se ha diseñado de la siguiente manera. La profesora María Esther Pinedo, que es una profesora de la Universidad de Piura, dicta un propedéutico de 2 fines de semana de estadística básica, para recordar toda la teoría de estadística. A continuación, el doctor Carlos Ferregut, que es profesor de la Universidad de Texas El Paso, hace una introducción acerca de la teoría de confiabilidad. Luego sigue el ingeniero Arturo Martínez, que es estructural y experto en teoría de confiabilidad y análisis de riesgo, pero para estructuras. Y cerramos el curso con el profesor Gustavo Llerena, que es egresado de este programa máster, que lo que hizo fue aplicar los conceptos del ingeniero Arturo Martínez, pero para las obras viales.
Lo del fenómeno del niño, hidrología hidráulica, nace para atender un problema regional, ¿no? Entonces, lo decía al inicio de la conferencia, la Universidad de Piura tiene su campus principal en Piura, y en Piura el fenómeno del niño sí tiene impactos importantes. Entonces, aquí en Lima, que tenemos el mismo programa máster, no dejamos de atender este fenómeno. Entonces lo tiene a cargo el doctor ingeniero Jorge Reyes, que es doctor por la Universidad Pontificia Católica de Chile, y la magíster Marina Farías. El ingeniero Reyes de la parte de hidráulica, la ingeniera Marina de la parte de hidrología, y el ingeniero Rodolfo Rodríguez, que habla sobre el fenómeno del niño. En el penúltimo ciclo tenemos el curso de Ingeniería de Tránsito y Sistemas Inteligentes de Transporte. Ingeniería de Tránsito básicamente es el diseño de intersecciones. Nuevamente contamos con la participación de la profesora Seila González, que fue la profesora de Planificación del Transporte, y cerramos con un módulo de Sistemas Inteligentes de Transporte. El segundo curso del quinto ciclo es Geotecnia Vial, lo típico, Mecánica de Suelos, Mecánica de Rocas, Estabilidad de Taludes y Geotextiles para las obras viales. En el sexto ciclo, ya para ir terminando, tenemos Tecnología de Pavimentos, el típico curso de diseño de pavimentos rígidos y flexibles. Acá resalta la participación del ingeniero Gerardo Botazo, porque al final del segundo año, o durante el segundo año, viene el segundo viaje internacional, que es a la Universidad Técnica Nacional de La Plata, para visitar el laboratorio de ensayo de materiales de la universidad, donde el ingeniero Gerardo Botazo es el líder de ese laboratorio. Bien, y cerramos el programa máster con el curso de Tecnología de la Construcción de Carreteras, donde el profesor principal ha sido nuestro conferencista el día de hoy, y los temas que se ven en el curso de Tecnología de la Construcción de Carreteras son producción y rendimiento de la maquinaria para la construcción de obras viales. Bien, entonces ahí están los profesores, algunos de los profesores del segundo año, y para terminar la presentación quisiéramos resumir los beneficios del programa máster. Bien, el primer doble beneficio sería que el programa máster lo que le ofrece a los egresados del programa es una doble certificación. Cuando usted termina el primer año del programa máster, obtiene una diploma por parte de la Universidad de Piura con mención en gestión de la infraestructura vial. Si usted continúa sus estudios y termina el segundo año y sustenta su tesis, obtiene el grado de máster en Ingeniería Civil con mención en Ingeniería Vial. Los otros dos beneficios son la participación en los viajes internacionales, que es el Programa Internacional de Construcción, que es a Virginia Tech, y el Programa Internacional de Pavimentos, que es la visita al laboratorio de pavimentos de la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata. Y el último beneficio es la certificación internacional en Project Management, obtenido con mención de la Confederación Mundial IPMA, que sería el equivalente al PMI, ¿no? Pero tiene un enfoque distinto porque se basa en las competencias de la persona. Bien, entonces, sobre la inversión y el financiamiento, Carmen Julia me parece que les va a dar más detalles respecto a esto. No he querido alargarme mucho, pero bueno, he dejado ahí unas cuantas pinceladas acerca de qué es lo que el programa máster de la Universidad de Piura les ofrece. Muchas gracias. La maestría de la Universidad de Piura implica una inversión de 45.000 soles. Perdón. Implica una inversión de 45.000 soles. Tenemos planes de pago. Por este año la universidad no está cobrando intereses en sus financiamientos. Tenemos estos 4 planes de pago, pero también nos acomodamos a algún plan que ustedes nos propongan. Estos son mis datos de contacto, me pueden escribir, nosotros también les enviaremos la información de la conferencia y nos podemos comunicar por ese medio. Muchas gracias.